Hola, buenos días a todos. Aquí estamos un viernes más en compañía de Agustín García Calvo, hoy para hablar del tema de los modos de vivienda. Un tema que, bueno, podréis, si queréis, abarcaremos con él todo aquello que podáis sugerir, por ejemplo, desde estos edificios como monasterios o palacetes que parece que ya no saben qué hacer con ellos, salvo meterlos en catálogos, convertirlos en museos, y que pareciera que serían de los edificios que se ven los que podrían realmente servir para algo, para ser usados. A de estos edificios a los nichos estos de bloques que se vienen construyendo para la pareja y el televisor, que son, por cierto, cada vez más caros, haciendo, haciendo la agonía a su vez carísima. Pareciera que no tuvieran otro servicio que el de ayudar a matar el rato entre horas de trabajo, de consumo fuera del nicho y entre horas y horas. Bueno, con esta pequeña par de sugerencias y todo aquello que se os vaya ocurriendo podréis intervenir, ya sabéis, recurriendo a los teléfonos de costumbre, que son el 442-7126 y el 711-1099. Los repito, 711-1099 y 442-7126. Buenos días, Agustín. Buenos ¿Qué hay días, con esto de Javier. las viviendas? Vamos a ver con esto, sí. Con esto de las viviendas y del vivir y del habitar y del morar o como se quiera llamar a esa cosa que se hace o en la que se está. El tema es de suma importancia. Tal vez la mejor manera para decir lo importante que es recordar que la casa es el símbolo por excelencia del propio cuerpo, esa cosa que se llama cuerpo de cada uno, de la cual ya hemos advertido, por supuesto, que es algo que no se inventó ni recibió su nombre, sino después de y a consecuencia de haberse inventado esa otra cosa, el alma. O sea, eso que desde hace un siglo más o menos se dice preferiblemente el yo. La casa es el símbolo de eso a lo que se alude como cuerpo y que no se sabe lo que es hasta que no hay un alma, y que es el símbolo por excelencia del cuerpo, se demuestra sobre todo en la práctica de los ensueños. Es una de las cosas más sabidas desde los primeros onirománticos de que tenemos recuerdo hasta Freud y sus interpretaciones, que en el sueño, efectivamente, generalmente tomamos la casa como un equivalente de, intercambiable con, esa cosa a la que se llama cuerpo. De entre los muchos discutibles símbolos que en el plano onírico o en el lenguaje onírico aparecen, este es probablemente el más claro de todos. Sus ventanas, sus chimeneas, sus puertas, sus interiores vistos desde fuera y exteriores vistos desde dentro, se convierten así en una imagen constante de esa otra cosa que se llama cuerpo y que acaba por ser la cosa de cada uno, el soporte supuestamente material del yo, de la persona o personalidad, del alma. Por eso es muy interesante ver, y lo veremos con ayuda de las experiencias de nuestros oyentes, los diferentes tipos de vivienda y qué es lo que significan. Los podemos tranquilamente tomar como símbolos a nuestra vez. ¿Qué es lo que significan con respecto a la suerte de eso a lo que se alude como cuerpo? Ya tú mismo, Javier, has contrapuesto muy bien un par de habitáculos. Primero este al que parece que estamos condenados,
es decir, al que el progreso progresado nos condena, que es invariablemente el bloque de pisos. ¿Qué es lo que quiere decirse respecto a los cuerpos y, por tanto, a las almas, claro, a los yoes, de los que están condenados a vivir en bloques de piso, a comprarse, si a tanto llegan, un piso dentro de un bloque, o a pagar un alquiler cada vez más caro por tener derecho a ese piso? No vamos a ponerlos demasiado fúnebres para empezar, y a recordar que el progreso en las urbes, en el sentido de la conversión en bloques de pisos, se acompaña naturalmente con un progreso en las necrópolis, en los cementerios, donde cada vez más el habitáculo de los muertos toma esa misma estructura, no ya las sepulturas esparcidas con tierra descubierta y una cruz u otro símbolo, no ya siquiera los panteones más o menos lujosos con más o menos mármoles y bronces, sino paredes, muros de nichos en que cada uno está alojado de una manera que se considera definitiva. Sin duda uno tiene que ir con lo otro. Quien ha vivido, por así llamarlo, en un piso de un bloque, es natural que para no perder la costumbre, una vez muerto y consagrado definitivamente en su yo, tenga que habitar en un sitio análogo. Pero, como digo, no nos pongamos demasiado pronto fúnebres, porque por desgracia tiempo habrá, y sigamos preguntándonos un poco qué es lo que significa este modo de habitación al que se nos condena. Evidentemente tiene que ver con uno de los tópicos que estamos aquí todos los viernes tratando de formular y de repetir en contra de los tópicos reinantes que los medios de difusión imponen. El tópico de la relación entre los individuos y la masa, que nosotros decimos siempre masa de individuos, que el capital y el Estado tratan de constituir de una manera cada vez más perfecta. Parece que efectivamente para esa entidad, que es una masa compuesta estrictamente de individuos, nada más apropiado, no solo símbolo, sino lugar, que el bloque de pisos, donde cada uno, es decir, cada uno, si no está soltero, pues con su personalidad confirmada por una pequeña familia de esa que hace mucho tiempo que se llama familia nuclear, ocupe su lugar idéntico al de los otros, pero separado de los otros de una manera cada vez más estricta al mismo tiempo, confirmando el progreso de la individualidad, por medio tal vez no de muros que son delgaditos, porque el negocio de la construcción así lo exige y que nunca pueden estar demasiado bien insonorizados, pero sí separados por lo que importa, que es por un número distinto, es decir, cuarto A, cuarto C, ático, puerta 10 y cualquier otra de esas cosas a las que nuestros oyentes están ya bien acostumbrados. De manera que parece que la relación es, si acaso, de sobra evidente. Contraponía antes Javier esto con otros tipos de habitáculo que hacía bien en presentar primero como colectivos. Vamos a dejar de lado las casas, las humildes casas de los pueblos, agrupadas un poco a la buena de Dios, y vamos a dejar las mansiones más o menos lujosas de las ciudades de los tiempos en que había ciudades. Están como ejemplo de habitación colectiva los monasterios con sus celdas. Alguien puede parecer que este tipo de habitáculo, el monasterio con sus celdas, monasterio para 20, para 30, para 50, no ahora donde los monasterios y los conventos están mayormente desiertos, pero en fin, de los tiempos en que florecía la vieja religión, habitación colectiva para unos 20 o 30 o 40 o 50, que podría parecer que se parece a los bloques de pisos y que es exactamente todo lo contrario. Lo importante es que dentro del monasterio, aunque cada uno
de los monjes o de las monjas tenía su celda, tenía su lugar de retiro, consigo mismo o con Dios, da igual decirlo de una manera que de otra. Lo esencial es que ellas estaban agrupadas alrededor de lugares comunes, es decir, el atrio o jardín para pasearse, la iglesia donde celebrar en común las oraciones, incluso cantando a coro, el refectorio donde comer en común, por citar algunos de los puntos esenciales de habitación en común que de esta manera se complementaban, en contradicción y en complemento, con las celdas separadas para cada uno. No sé si nuestros oyentes verán claro que esto que se parece a algo es justamente lo contrario, pero si no ya se irá viendo. Hay que decir que el progreso, a medida que se convertía en progreso progresado, pasó en las ciudades por algo parecido a esta organización de los monasterios, que eran las casas de vecindad, precisamente destinadas a la parte más modesta del pueblo ciudadano. Las casas de vecindad, de las cuales quedan restos todavía en nuestras urbes, en Madrid mismo, con corrala o con algo equivalente a corrala, es decir, con un gran patio alrededor del cual se asomaban por galerías pequeños apartamentos para personas o para familias. Este era el paso inmediato, al parecer, que la construcción y el negocio de la construcción dio antes de venir a parar al único modelo hoy dominante, que es el del bloque de pisos. No sé si tendremos ya... Sí, tenemos un par de llamadas. Vamos a recoger experiencias de vivienda de nuestros oyentes. Sí, a ver. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Oye, yo creo, bueno, para mí lo más importante no es la casa, sino el que la habita. Por lo tanto, creo que, no sé cómo explicarlo. Hombre, la casa es innecesaria para el que no la tiene, pero creo que es más importante el que la habita dentro. Y lo más problemático es que a esa persona que la habita no la dejen vivir o más o menos ser feliz. Y un caso claro creo que lo he sufrido yo en mis propias carnes. No creo que venga a cuento contarlo, pero vamos. Creo que lo más importante es que lo importante es el que la habita, no la casa. ¿Cómo es el caso ese, por lo menos en sus rasgos esenciales? Bueno, en mi caso hay ciertas personas, o como tú lo llamas, entes mayores o que quieren dirigir, y que en un caso coartan la libertad de mi persona o de varias personas. Ya. Pero sobre todo por decir, no, ¿cómo lo diría? No pervertirme al personal. Ya. Pero la coacción esa de la que hablas es en plan familiar o extrafamiliar. No, extrafamiliar, Extrafamiliar. a nivel de pueblo. Ya. Unas personas que más o menos estaban ya casi asentadas, más o menos felices, los llaman a una cierta casa, en este caso consistorial, y les cuentan, oye, que esto es así. Ajá. Bueno, muy bien. Recogemos esta experiencia, pero te advierto que esa distinción que haces entre que lo importante no es la casa, sino los que están dentro, los que habitan en ella, no es una distinción tan clara, porque a uno lo hace todo, y si se supone que eso que se llama cuerpo lo constituye y condiciona, de forma que si por desgracia uno nace tuerto o cojo, eso parece que le va a constituir de una manera muy eficaz en cuanto a su carácter o persona, pues lo mismo puede decirse respecto a la casa, es decir, que lo que sea uno está muy condicionado por la forma del habitáculo. Por eso es precisamente porque le estamos dando esta importancia. Sí, pasamos a la siguiente llamada. A ver. ¿Hola? Hola. Sí. Mira, sobre lo que estáis hablando, ha mencionado Agustín que la casa no es un símbolo del cuerpo, una especie de prolongación del cuerpo. A mí se me ocurre que esta prolongación es en cierta forma una deformación típica de la sociedad occidental, ¿no? Que interpreta el propio cuerpo como una propiedad que es ajena al individuo, de tal forma que no siente el cuerpo como una parte que forma parte de todo su ser total, ¿no? O sea, y la casa en este sentido adquiere el mismo significado que el cuerpo del hombre occidental, es decir,
algo que es ajeno a sí mismo y que constituye una especie de soporte a esa vida interior o ese alma que tú has mencionado. De tal forma que la casa constituye constituye la estructura que soporta la parte interna y no lo contrario. De tal forma que, tal y como estamos acostumbrados, uno está acostumbrado a escuchar pues en los medios de difusión o de publicidad y demás, pues que la casa constituye la segunda piel de uno, ¿no? O que tu cuarto de baño constituye tu segunda piel, ¿no? Entonces tú tienes que cuidar tu cuerpo, porque tu cuerpo constituye esa expresión de tu alma, cuando realmente eso es un punto de vista que me parece como ajeno o enajenado o algo así, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, yo quería que comentaras algo sobre esas grandes dimensiones que tiene la ciudad, ¿no? Si realmente, como yo pues pienso, ¿no?, que la ciudad, ¿no?, se ha convertido en algo tan bestial, tan sumamente gigantesco, tan sumamente desproporcionado desde un punto de vista humano, que conduce al hombre pues a sentirse perdido y a tener necesidad de meterse en su casita, ¿no? Que su casita constituye esa especie de castillo donde él puede hacer lo que quiere, donde está libre de la ley, donde está libre de incluso de impuestos, podríamos decir, ¿no? Está libre de todo, ahí puede hacer lo que quiera, y el mundo que está detrás de esas paredes de su casa constituye el mundo hostil, el mundo en el que él se siente, el mundo que de cierta forma le aísla en su propia casa. Bueno, pues eso es todo. Bueno, muy bien. Son cosas efectivamente importantes. No, justamente por eso de la oposición entre occidentales y orientales, en la que por acá pues no creemos mucho, es decir, tendremos a pensar más bien que en todas partes cuecen habas, y que la cultura dominante esta que padecemos, la que ha llegado a abarcar prácticamente todo el globo en nuestros días, tiene sus gérmenes ya en todas las otras culturas que han quedado dominadas bajo ella, es decir, los engaños respecto a individuo y su relación con la colectividad toman diferentes formas en Oriente, en Occidente, acá y allá, pero por supuesto son connaturales con la estructura misma de una sociedad histórica, patriarcal, como todas. Pero importante, sí, importante por muchas de las otras cosas que has dicho. Vamos a dejar de lado la última, que nos rebasa un poco el tema de hoy, lo referente a cuestiones de urbanismo y estructura de la ciudad, sobre las que volveremos, porque tal vez es más interesante dedicarse a la vivienda y seguir penetrando en lo que la vivienda, en sus formas que hoy se nos imponen y en las formas que se les pueden contraponer, significa y revela respecto a la organización de las masas y de los individuos. La casa es como el cuerpo, cuando el cuerpo efectivamente ha venido a concebirse como la casa del alma. Esto creo que resume un poco algo de lo que has querido decir. En efecto, antes he aludido a que cuerpo en sí, de por sí, no se sabe lo que es, hasta que se inventa ese tirano, esa estructura de nuestras facultades superiores, o como se quiera llamar, a la que aludimos como persona o personalidad, cuando el cuerpo se convierte en mi cuerpo, cuando el cuerpo es el cuerpo de uno. Es efectivamente desde ahí, desde donde se establece la relación simbólica entre la casa y el cuerpo. La casa de uno es como el cuerpo de uno, no como el cuerpo en general, es como el cuerpo de uno. Y así en los sueños, donde quien habla es eso que con precisión llamamos subconsciente, es decir, aquellas contradicciones, sentimientos que han quedado reprimidos y metidos en esa bolsa de lo que se ha sabido y ha dejado de saberse, ha tenido que dejar de saberse. En los sueños donde quien habla es eso, pues naturalmente lo que se revelan son los conflictos, que si son enfermedades, por ejemplo, pueden aparecer en forma de desconchamientos de las paredes de la casa, o que si son problemas estructurales de la propia relación de uno con el cuerpo, pues podrán aparecer como problemas estructurales en el sentido arquitectónico, y en fin, cualquier otra forma de los desarrollos de esa simbología. Pero esto es así, en efecto, conviene subrayarlo, es en la medida en que el cuerpo se convierte en mi cuerpo, en la medida en que la casa viene a ser el símbolo adecuado para ese cuerpo mío.
Sí, y esa pretensión de la casa como refugio frente al mundo exterior que nos apuntaba este oyente. Mm. Sí, sí, es una nota que también conviene aclarar. Algo decíamos ya cuando contraponíamos al bloque de pisos estructuras como la del monasterio, donde efectivamente parece que se trataban de combinar para una vida, no sé si más religiosa, pero en todo caso más apacible, más vividera. Trataban de compaginarse con los espacios comunitarios, los lugares en efecto en que por necesidad uno tiene que retirarse a meditar, a sufrir o a hacer cualquier otra cosa que a su individuo encerrado ya en su cuerpo ya sometido a su individuo, se le pueda ocurrir. En cambio, en el bloque de pisos, la vivienda de cada uno o de cada familia nuclear solo es refugio en el sentido de aislamiento, y en cambio, por medio de la televisión principalmente, que en muchos de los hogares ocupa el lugar central, invade el comedor, el cuarto de estar, y todo lo que podía quedar como imitaciones en pequeño del claustro de los monasterios, les pone en comunicación directamente con el Estado y el capital, de forma que ahí se cumple esa preciosa combinación entre individualidad restringida y dominio de las masas de individuos. Nuestro oyente también citó, pero muy de pasada, los cuartos de baño. Es un punto en el que tenemos que insistir. La gente de los pueblos de otros tiempos tenía su muladar, donde los excrementos de las personas iban a acumularse con los de los animales, creando esa preciosa riqueza que era el abono para la cenara siguiente. Y bueno, siempre las cosas se iban solucionando así, sin grandes dificultades. Es muy característico que en el bloque de pisos y también en los hoteles construidos según el mismo modelo, el cuarto de baño haya venido a tener la importancia que tiene. Conviene calcularlo, incluso con cifras. Dada la avaricia extrema de suelo, la reducción a metros cuadrados y metros cúbicos que rige todas estas construcciones, es muy notable que una gran parte de ese suelo y de ese ámbito tan avaramente ahorrado se despilfarre en multiplicación de cuartos de baño. Esta multiplicación de cuartos de baño es lo que señala esencialmente a los hoteles de 5, de 4, de 3, de 2, de 1 estrellas, y por supuesto el lujo, la categoría de los pisos suele también medirse así. Esto naturalmente tiene una relación inmediata a nuestro oyente que les está ocurriendo con la cuestión central que nos traemos de la relación simbólica entre la casa y el cuerpo. No hay que olvidar que la higiene es un invento típico del progreso progresado, es una cosa que se desarrolla, que está en ciernes en el siglo pasado, con los imperios coloniales llevando a todas partes del mundo la fontanería que ya las damas inglesas habían puesto en uso en sus propias casas, llevándolas a la India, Sudáfrica, América, a todas partes en la medida que podían, pero que plenamente se desarrolla en nuestros días con esta tiranía del cuarto de baño. Naturalmente, cuando el cuerpo que se ha llegado a tener es un cuerpo máximamente sometido a eso que se llama la persona, y solamente entendido ya como encierro de la persona o el instrumento de que la persona productora o consumidora se sirve para realizar sus faenas o sus compras, solo en ese lugar la higiene viene a imponerse como una especie de superstición y de liturgia que es tal vez la esencial en las nuevas formas de religión avanzadas. La religión que está representada por la ciencia tiene entre sus liturgias esenciales la liturgia de la ducha, del baño y de todas las demás operaciones a que esos cuartos de baño se suponen destinados, ¿no? Esa especie de cosa de aparente culto del cuerpo no tiene, contra lo que nuestros oyentes puedan pensar, nada de sensual, nada de verdaderamente corporal.
quiere decir justamente la ratificación constante de que mi cuerpo es mío y yo hago con él lo que quiero. Y como no se me ocurre cosa mejor, pues nada, lo ducho 3 veces al día, le corto las uñas cada 2 días, o se las pinto, o hago cualquier otra de las porquerías a que la higiene nos condena. Porque efectivamente la higiene es eso, es una suciedad, como decían las damas retrógradas de hace 50 años, que hablaban de aquellas que se bañan todos los días, esas guarras que se bañan todos los días, y que naturalmente su fundamento tenían para decirlo, o de la manera que opinaban aquellos otros retrógrados que cuando enseñaban el cuarto de baño pues decían, sí, esto lo tenemos aquí para caso de que nos pongamos enfermos alguno, y cosas por el estilo, ¿no? Donde todavía entendían la cosa de la higiene pues un poco menos sumisamente, un poco menos esclavizadamente que como la entendemos hoy. Es muy importante pues la insistencia en los cuartos de baño y en su multiplicación, al mismo tiempo que la sumisión del cálculo de la vivienda a metros cuadrados y a metros cúbicos, para comprender bien, un poco mejor lo que quiere decir la relación entre la casa y esa cosa del cuerpo y de mi cuerpo. Pero antes de seguir vamos a dar paso a 2 llamadas, las pasamos las 2 una tras otra. A ver, hola. Hola, soy Sí. yo, ¿no? Sí, vale. sí. Pues yo pienso que la casa, desde el momento que entras, a la manera que la pones y la acomodas y todo, pues es un reflejo de tu personalidad, ¿no? Y sobre todo de la manera de desenvolverte en ella, es también un reflejo de la manera de desenvolverte en la vida. Y no sé, por ejemplo, los monasterios o los colegios de monjas, ahí se ve todo que son, no sé, son habitaciones, son el comedor. Yo he estado 6 años en un colegio de monjas y es un sitio súper frío, ¿no? Un sitio pues místico y horroroso, vamos, para mi gusto, ¿no? Y pienso que eso, que tenían totalmente la personalidad de ellas. Y eso, solamente quería reflejar eso, de que para mí un techo con 4 paredes y la persona que esté viviendo dentro, pues ahí descarga todo y es la propia personalidad de esa persona. Y no sé, también tengo la experiencia de que estoy casada, ¿no? Y antes he tenido un poco tiempo de, ¿cómo se puede decir?, de noviazgo, de relación con mi marido. Y antes, pues, uno no se conocía, ¿no? En la calle, que si en pensiones, que si en las discotecas, que si de marcha por ahí, pues todo es superficial, ¿no? Y en el momento que entras en la casa, ahí conoces a la persona y ahí se reflejaba todo y claro, de ahí venían ya los problemas, porque ahí, yo que sé, echas todo tu carácter, todo, y pienso que la casa para mí es muy importante. Y es sobre todo eso, es un refugio. Para mí pienso que hoy en día es un refugio la casa. Bueno, no un refugio como huyendo del exterior, ni mucho menos, ¿no? Pero que ahí lo tienes todo, ahí tienes tu música, tienes tus libros, tienes tu pateo, tienes todo. Yo creo que la casa es muy importante. Y para mí eso de los números en las puertecitas y eso es lo de menos, ¿no? Para recibir el correo y para que el amigo sepa dónde vive y se acabó, ¿no? No creo que hay que darle tantas vueltas al numerito ni nada de eso. Y nada, sobre los corralones, eso que has estado hablando, pues pienso yo que sería un agobio vivir en un sitio así, aunque te relacionas más y eso con la gente, pues de ahí se ha hecho muchas versiones teatrales y canciones yo que sé, de que se ponían verde entre ellos. Todo el mundo conocía la vida de la típica putita que vivía allí y no la dejaban vivir. Y sobre ese tipo de casa no estoy muy a favor de los corralones ni de esas cosas. Muy bueno. Bien. Vale, gracias. Y vamos a pasar ya a la otra llamada que lleva un rato esperando. Hasta luego. Hola. Hola, ¿qué hay? Bueno, un par de cosas que quisiera apuntar. Una sería, la primera, este tema de los monasterios y la casa actual. Entonces yo veo un poco que antiguamente el fraile, o bueno, hoy día los que quedan,
ese tema de la celda, ¿no? En el que yo convivo con toda la comunidad, pero llegado un momento del día me retiro a mi celda y ahí me dedico, pues digamos que a una introspección de mí mismo que me procura una mayor relación luego con los demás, más enriquecedora, al enriquecerme a mí mismo. Y el antagonismo sería la casa actual, que es, como decía esta chica anteriormente, un refugio donde me vado de todos los demás, de toda esa realidad exterior, y digamos que no me ayuda para nada a comunicar con toda esa gente una vez más, porque he escapado de ella y no he reflexionado sobre mí o sobre esa gente. En el interior de la casa precisamente es bastante grave el que, bueno, la mayoría pues recurres a las tiendas de muebles o a los grandes almacenes, sobre todo este asunto de los grandes almacenes que ponen la imaginación por ti. Entonces te montan tu casa, te colocan tu casa, te ponen las cosas que ellos tienen que vender y pueden resultarte muy bonitas a primera vista, pero luego a la larga te llegan a hastiar y aburrir. Con lo cual la casa ya no se convierte en esa segunda piel donde realizas esa introspección y donde te relajas en cierto modo, sino que esas mismas cosas te llegan a agobiar tanto como en el exterior otras cosas que también te agobian. Por lo cual continúas siendo una persona agobiada y estresada continuamente, pues, porque no ha habido parte de ti en ese habitáculo, ¿no? No hay parte de ti mismo. No es lo mismo que coger, pues yo que sé, mismo hacerte una simple estantería que aunque esté mal hecha o aunque no sea tan bonita como otra lacada que puedas encontrar por ahí, que te cuesta mucho dinero, es tu estantería donde pones tus libros y siempre parece que te llena algo más, ¿no? Que esa otra estantería que has comprado, que cuando te aburra, pues quizás tires con ella o quizás se la regales a alguien o bueno, sabéis lo que, pero quizás esa otra que has hecho tú trates de conservarla más tiempo. No por su belleza, repito, no por su belleza, sino porque te ha llenado de ti mismo, ¿no? Porque te lo has hecho tú, o bien porque pues, te has encontrado algún carpintero y le has encargado una cosa a tu gusto, ¿no? O sea, con tu idea que tú tenías, sino esa cosa de ver el mobiliario y decir, este me gusta, y parece que sí, que en ese momento es aquello que soñabas, pero que ves que ha pasado el tiempo y de repente te ha dejado de gustar, entonces no es aquello que soñabas, por supuesto. Nada más. Bueno, muy bien, gracias. Sí, y tenemos que aprovechar un poco las sugerencias de estos dos oyentes con más prisa de la que querría, porque hay cosas muy interesantes, pero bueno, sea como pueda ser. Dejo para después lo de este último oyente, especialmente su insistencia en que la casa tenga algo que sea tuyo y no algo simplemente elegido en el mercado, porque eso nos llevará a otros puntos. De manera que con él más bien, si hay tiempo, hablaremos después, con él acompañado de su perro, que no sé si estaría condenado a vivir junto con él en el mismo habitáculo del tipo que estamos diciendo, o en otro distinto. Me habría gustado que nos lo contara. En cuanto a nuestra oyente anterior, que tuvo poco tiempo durante el noviazgo para conocer a su actual marido y que supongo que no ha tenido demasiado tiempo todavía para cogerle demasiado odio a su marido una vez que están casados y viviendo en su piso, pues sí querría aprovechar unas cuantas de las sugerencias. Desde luego no voy a defender el colegio de monjas del cual muchas mujeres tienen el mismo recuerdo bastante horrible que ella nos ha expuesto aquí, y que no se parece, por supuesto, a aquello que presentaba como el monasterio, la forma de vida del monasterio, con sus lugares abiertos para el paseo y sus celdas para el retiro. Una mala imitación, condicionada ya por los ideales de la educación, del progreso del siglo pasado y de comienzos de este, y que no hay por qué defender. No veo tampoco que haya mucha necesidad de defender la vivienda de la Corrala, que he presentado como una situación intermedia, es decir, la vivienda con las peleas que, como nuestro oyente ha recordado en la zarzuela, por ejemplo, de La Revoltosa y en algunas otras, constituyen el escenario y más que el escenario y la condición para las peleas entre múltiples vecinos y demás. Pero sí que hay que recordar que es lo que a cambio de todo eso tenemos en el tipo de habitáculo que hoy se nos impone. Eso del refugio antes lo hemos analizado ya, saber a dónde se refugia uno para encontrarse allí con la invasión más tremenda que principalmente la televisión y otras cosas le imponen, y sobre todo la condena a esa reducción de la familia que, como nuestro oyente parece desear, pues impone el conocimiento, pero el conocimiento no tiene mucho que ver con el amor.
es realmente eso de que a uno y una con sus retoños le condenan a vivir en ese espacio cuadriculado, es una gran putada, hay que reconocerlo, es una gran putada. Ahí se cuece todo lo que pueda cocerse, y desde luego mucho mejor que en las corralas y en los monasterios, eso no cabe duda. No voy a insistir en ello. Importa ahora volver sobre la cuestión que me parece central y que todavía no hemos podido formular claramente, que es la de la contraposición entre dos dinámicas, dos modos de promoción contrapuestos que constituyen las viviendas y las ciudades. Los pueblos de otros tiempos y también las ciudades venían a formarse, como aquí solemos decir, desde abajo, es decir, en virtud de las necesidades que no precisamente cada uno, sino cada uno en contacto y muchas veces en pelea con sus convecinos pudiera tener. Así se formaban las casas, se acumulaban unas al lado de otras con más o menos armonía, dependiendo en gran parte de la suerte, pero en otra parte de condicionantes muy materiales de la propia tierra, de la propia estructura del terreno. Y así se formaban las calles, y cuando en lugar de un pueblo era una ciudad, pues era también la riqueza, no directamente el dinero, la riqueza mayor o menor, la que hacía surgir palacios, y con los palacios tal vez plazas, o también al revés, en el sentido de que sobre las plazas se armaran palacios cada vez más suntuosos. Bueno, supongo que se entiende un poco lo que quiere decir nacer desde abajo, es decir, nacer de necesidades que muchas veces estaban expresadas en la propia constitución del terreno, y de deseos más o menos personales, más o menos comunitarios. Lo característico del tipo de habitáculo que se nos impone es que está producido desde arriba, íntegramente, casi íntegramente. No ya solo en cuanto a elección de mobiliario y demás, como nuestro oyente dice, sino en cuanto a la propia estructura de la vivienda, del bloque de pisos. Es un proyecto que más o menos es la repetición del mismo, y que no tiene en cuenta azares de necesidad, de configuración, que no desarrolla ingenio, como en la construcción de otros tiempos, para resolver los problemas que la propia tierra, que los propios azares le presentaban, sino que es un proyecto simplificado donde lo esencial es el cómputo de la superficie y del ámbito, es decir, los metros cuadrados y los metros cúbicos. Esta reducción a las cifras, ya ve nuestra oyente penúltima que no son solo los numeritos en las puertas, sino cifras, sino números en otro sentido. Esta reducción a los números que condiciona la estructura del bloque de viviendas es característica. Capital y Estado, en su progreso y en el progreso de su progreso, no tienen otro lenguaje más que este, máximamente abstracto, el de los metros cuadrados y los metros cúbicos contados, y que determinan, junto con cosas como la multiplicación de los cuartos de baño, el grado de lujo o de miseria a que se condena a los futuros habitadores de esos sitios. Quería recordar también que dentro de estas urbes, centros metropolitanos, que hay que ver que, en contraposición con la regularidad geométrica de los bloques de tal o cual número de metros cúbicos, vienen por su acumulación a constituir conjuntos informes. Es muy característico que aquellas ciudades que surgían del capricho de los pueblerinos que se venían a la ciudad, o de los príncipes, en muchas ocasiones venían a constituir ejemplos de armonía urbanística que ahora casi todavía producen admiración y envidia a los contemporáneos. Por el contrario, es de notar esto, que la geometría, la imposición de la geometría en la estructura de los bloques de viviendas, produce por acumulación esta condición informe, que es la de las urbes, la de los centros metropolitanos. Esto es importante, y tal vez cuando hablemos otro día de ciudades podremos ocuparnos de ello. Quería recordar que gracias a que el Ministerio de Cultura, los ministerios de Cultura son de una gran importancia,
También dentro de estas urbes quedan restos de habitáculos del modo antiguo, quedan en pie todavía iglesias, conventos, palacios, y es un problema que a muchos se les ha planteado, el de la reutilización o el de la utilización actual dentro de la estructura de las urbes de estos otros modos de vivienda que están en contradicción. El otro día, hablando con amigos en Santiago de Compostela, me contaban el caso de uno de los palacios más familiares de la ciudad, el del Palacio de Bendaña, en la Plaza del Toral, en la que en otros tiempos fue el centro de mercado y de vida, o uno de los centros de Santiago, y la amenaza que sobre él pesa de convertirse nada menos que en un habitáculo. ¿Para quién podría ser? Un habitáculo para las oficinas de la hacienda pública, para las oficinas del erario. Si esto se cumpliera, sería efectivamente tan representativo, que es de esas cosas que casi darían ganas de decir, pues sí, que se cumpla, porque así los símbolos quedarán más claros que nunca. En este momento en que el volumen del aire y la superficie se convierte en meros metros cuadrados y cúbicos que se computan y según los cuales se mide, no por supuesto ya la riqueza, sino la riqueza convertida en dinero, nada más propio que el que este viejo palacio dominando la Plaza del Toral viniera a convertirse en la sede de las oficinas de Hacienda. Bueno, esto en parte es una broma, por supuesto deseo que la remoción ciudadana que en Santiago he visto que reina frente a este proyecto haga que la cosa no se cumpla, pero querría dejar en el aire para nuestros oyentes que uno de las cosas a las que merecería la pena que la gente joven, menos formada, se dedicara, es a pensar en la reutilización de monasterios, de conventos, de iglesias, de palacios como este, para ensayar algunas formas de vida comunitaria, no colectiva, no al estilo de los colegios de los frailes y las monjas, sino un poco al contrario, que viniera a corregir esta imposición de los bloques de pisos a que estamos condenados. Algunos intentos se han hecho, pero habría que animarse a hacer muchos más antes de que el Ministerio de Cultura y ocasionalmente el de Hacienda vengan, como parece ser el destino preferido que allá arriba se les destina, a ocuparse y a ocupar estos restos de lugares, de modos de vida de otros tiempos. Bueno, pues así ya despedimos por hoy. El próximo viernes, si no hay novedad, estaremos de nuevo con vosotros. Hasta entonces, salud.